diré cosas académicas sobre el poeta. Hildebrando Pérez, junto a Pablo Guevara y Marco Marcos, está en la lista de los maestros samarquinos que no limitaron su función solo a transmitir conocimientos en las aulas. Ellos fundamentalmente fueron y son consejeros, amigos e interlocutores, tal vez justamente por su condición de poetas. Guardo en mi memoria varias escenas de ellos que los pintan como personas íntegras. Tal vez estas escenas no estén guardadas en la memoria de ellos porque uno no es necesariamente consciente de su conducta habitual. Quiero decir que las conductas recurrentes, es decir, lo que uno hace cotidianamente, generalmente pasan desapercibidas para uno mismo. Recuerdo a Pablo Guevara asistiendo a mis clases de interpretación de textos literarios con la actitud del estudiante más interesado en aprender y siendo amigo de los jóvenes estudiantes de la clase. Recuerdo a Marco Marcos preguntándome sobre la pertinencia de usar el metalenguaje literario para enseñar literatura y escuchando mi opinión sin la soberbia de aquellos que creen saberlo todo. Recuerdo a Hildebrando Pérez leyendo y comentando en varias sesiones mi tesis de maestría con la mayor atención y el mejor interés, sin ser oficialmente mi asesor. Lo recuerdo dándome consejos, datos, aportes, aliento, confianza y fuerza. Para mí y para muchos como yo, eso los hace más grandes de lo que son y los enaltece como maestros. Por supuesto que he tenido otros profesores que me enseñaron cosas más complicadas, cosas más complejas, lindantes más con la filosofía que con los estudios literarios. Pero con los poetas la conversación era sobre poemas, sobre novelas, sobre literatura, sobre la vida, que es lo que finalmente importa. Mi familia, y específicamente mi hermano Boris, que me ha encargado de saludar Hildebrando, siente un aprecio especial por él, porque Hildebrando escribió un comentario alentador al primero de los poemarios de mi hermano. Boris, que había llegado de Puno a estudiar en San Marcos, cuenta que encontró en Hildebrando a un hermano mayor de la poesía que lo acogió y apoyó sin condiciones. Por mi hermano y por Aguardiente, yo conocí a Hildebrando y a su poesía antes de venir a Lima a estudiar en San Marcos. Cuando era estudiante de pregrado, una tarde llegué temprano a las clases de Hildebrando. Él estaba sentado en el salón y mientras esperábamos la llegada de los demás estudiantes, me preguntó si yo era hermano de Boris y empezamos a hablar de Puno, de donde yo soy, de su tradición poética y de los amigos comunes. Me sorprendió la información actualizada que manejaba y el conocimiento de la poesía joven que se hacía en Puno y en general de la tradición literaria puneña, por lo cual sentí que él era uno de los miembros de la tribu. Luego Hildebrando pasó a contarme un tanto en tono confesional un poco de su interesante vida, y entonces aquella tarde sentí que no solo estaba frente a un profesor, sino frente a un amigo, a un paisano, a pesar de ser huancaíno, y así quedó nuestra amistad mediada por el respeto. Siempre presto a darte un consejo, siempre atento al saludo, siempre generoso por la invitación a participar de sus proyectos, siempre prestando, regalando libros, siempre conversando, siempre enseñando, Hildebrando sin lugar a dudas un maestro dentro y fuera de las aulas. He aprendido de Hildebrando que la humildad te hace grande, que la calidad se impone a los flashes, que lo simple es más trascendente que lo complicado, que el respeto se gana con respeto y que la bondad atrae a la bondad. Ahora me voy a la parte académica, entre comillas, a la poesía del poeta que por varias razones siempre ha sido una de mis preferidas. Estoy básicamente de acuerdo con la propuesta de Eric Ramos y de Gonzalo Espino, quienes en el colofón de la reedición de Aguardiente Forever
y en la Alforja de Chuque, respectivamente, han escrito que las principales características de la poesía de Hildebrando son: 1. La enorme influencia que ejerce la poesía en la tradición occidental, especialmente europea, y más específicamente aún la española, en sus textos vinculados en ese sentido a dos tradiciones. Por un lado, la generación del 50 y por el otro, las vanguardias literarias. La genética textual nos remite a las poéticas, entre otros, de Garcilaso de la Vega, Antonio Machado, García Lorca, Luis Arnuda, José Martí, Raúl Zurita, Pablo Neruda, Juan Gelman, Roberto Fernández Retamar, Nicolás Guillén o Manuel Bandeira. 2. La influencia de la tradición poética peruana, con la cual dialoga permanentemente. Esto se puede rastrear fácilmente si nos fijamos en los epílogos y en los versos donde aparecen citados e incorporados respectivamente versos de Washington Delgado, Carlos Objeto de Amat, César Vallejo, Emilio Adolfo Westphalen, Martín Adán, Jorge Eduardo Egilson o Juan Gonzalo Rosa. 3. La inclusión de paratextos e intratextos, entiéndase esto como la incrustación intertextual de versos y voces provenientes de otros textos que son naturalizados en los poemas literarios, y esto lo aparenta más bien con la tradición poética de los 60 y de los 70. 4. La notoria influencia de la tradición oral andina, evidenciada por la canción popular, y de la tradición escrita andina, evidenciada por la influencia de José María Arguedas, por lo cual su poesía adquiere identidad cultural y sentido de pertenencia sin dejar de ser universal. Ahí están los poemas que corresponden a Quipus, donde se habla de Andahuaylas. Cito: Andahuaylas es leña ardiendo en una cocina de barro en cada recuperación de tierras. Se habla de Pampas, donde hombres laboriosos avanzan, Huifala gritando, Huifalita diciendo: el sol es nuestro padre, el sol es nuestro padre. Se habla del Cusco, que para los ojos muertos del turista es un souvenir, un regalo de bodas, pero para quienes arañan los surcos, Cusco es tierra muerte, vale la pena recordarlo. Se habla de Juliaca, donde sabemos que la historia no puede dejar de registrar la memoria de Abraham Choquechaña, apresado, torturado, muerto y fondeado como el sol calcinado una tarde de verano en el Titicaca. Del Abriego, de la Palomita Cuculí, etc. Creo que en estos poemas Hildebrando Pérez alcanza su plenitud. Esa es por lo menos mi apreciación personal. No quiero dejar de mencionar aquí el poema musicalizado y cantado por Richard Villalón, titulado Huayno, que ha sido analizado por Eduardo Lima, que fue un éxito entre los cantautores de la Nueva Trova y que se ha convertido ya en un clásico de la música andina. Esto prueba una cosa muy simple: que Hildebrando nos ha enseñado en sus clases sobre poesía española, que a un poema no le puede faltar el ritmo y que un poema está emparentado inevitablemente con la música. 5. El compromiso social, que no esconde una opción ideológica y la clara intención de no evadir la realidad, sino más bien de expresarla, de opinar sobre ella y de tratar de influir en ella a través de la poesía, de manera que sus poemas tienen también, además del placer estético asociado a lo lúdico, una finalidad didáctica. Ahí están los versos finales del poema El Labriego. El labriego y su mujer ya dejaron de sudar bajo el verano, los hijos heredaron el trabajo. En esa línea se encuentran los poemas épicos como Cantar de Alejandro. Nadie podrá decir que es una flecha oscura nuestro nombre, nuestro pequeñísimo nombre que hoy atraviesa otras latitudes. En el atalío y el mauser de los compañeros que entre cánticos y espasmos marchan hacia el amanecer de la armonía. 6. Su carácter testimonial, que es una consecuencia de la característica anterior,
pues esta poesía es al mismo tiempo una crónica social, política y cultural y una muestra de estampas y de postales que registran el territorio peruano y la época en que le ha tocado vivir. Este carácter testimonial adquiere también el tono de homenaje a escritores y amigos, como el poema hermoso dedicado a uno de los críticos más importantes del siglo XX en el Perú. Me refiero a Manuel Vázquez. 7. Finalmente es una poesía que habla de la poesía, como lo ha demostrado Alex Morillo, una metapoesía, una reflexión sobre la poesía, que finalmente es una reflexión sobre la vida. Hasta aquí lo que dice Gonzalo Espino y lo que dice Eric Rada. Voy a agregar yo otras dos características. Los poemas de Hildebrando Pérez se caracterizan porque nos hablan por lo menos de dos cosas. Una cosa es evidente y la otra cosa aparece de manera sorpresiva. Por ejemplo, cuando habla de la revolución, aparece súbitamente el amor. Cuando habla de Europa, aparece súbitamente el mundo andino. Cuando habla de la ciudad, emerge un acontecimiento social. Y dos, yo creo que hay un tema recurrente, o dos temas recurrentes y amarrados en la poesía de Hildebrando. Me refiero a la memoria y al amor. La memoria y el amor están prácticamente en todos los poemas, por lo que se puede decir que es un motivo que atraviesa como un río toda la pradera de su poesía. Las referencias a estos dos temas amalgamados, sincréticos, fusionados, son abundantes. Doy algunos ejemplos. En el poema Silvia de nuevo leemos: ay Silvia, arderás en mi memoria, nunca más entre mis brazos. Todo el poema Fiesta del Agua es un poema de amor y de memoria. El viento de Pampacocha amarra la greda de tu nombre a mi montura y el agua corre libre, libre, libre sobre la tierra dura. En el poema Gualina, la memoria se vincula a lo social. Luz de los cerros, canto rodado, cascada de flores, bálsamo de lluvia, pañuelito verde, memoria de los pueblos, agua mía. Lo mismo ocurre en el poema Cusillococha. Lenta muere la tarde en el bosque de Cusillococha. Oh juventud, territorio encendido, qué luz, qué voz, qué rostro en la memoria no guardamos. Aquí, lejos de la desesperación, levantaremos nuestra casa y con el tiempo crecerán mis hijos. El horizonte de la vida, lenta, muy lenta, muere la tarde en el bosque de Cusillococha, en tu regazo amor en mis manos. Otro poema en este mismo sentido es el Palomar celoso. Cito: en el blanco atardecer de la memoria corres, muchacha, cara al viento. No reparas en el desafío de unos ojos tristes ni en el calor de tu nombre, dibujado por un sueño. En el blanco atardecer de la memoria corres, muchacha, cara al viento, y yo soy el mismo de siempre, aquel que mientras duermes, a ciegas y dichoso, acaricia tu rostro, tu silencio. En la parte final del poema Paloma Aeroplano, Palo Santo, el motivo aparece de nuevo. Arribo a la calzada de Jesús del Monte y descubro que jamás serás un palo santo quemado en mi memoria. Y no es que sueñe demasiado, tan solo busco a una sola. El poema 3, que está en la página 109 de la última edición de Aguardiente, dice: ¿qué minuto de tu vida guardas celosamente construido? ¿Qué calle empedrada de oportuna? ¿Qué perfume de gitana azul ardió en tus manos? ¿Qué manojo de nieve floreció en tus ojos? Dímelo, por Dios, dímelo de frente, antes de que no quede nada en tu mollera, en tu disco duro, en tu mortaja. Finalmente está el poema Mariposas, que cito a continuación, que dice así: de todas las muchachas que acamparon en mi vida, tú fuiste la reina del fin. Qué gracia, qué galope, qué frenesí de relámpagos y hierba santa bajo aquel cielo serrano.
Un puñado de mariposas insaciables coronaba la frente de tu fresa silvestre. De todas las muchachas que incendiaron la vieja torre de mi vida, tú fuiste la reina del feeling. Flor de muchacha, decían mis vecinos, flor del día, flor del loto, flor de cementerio. El poema que voy a comentar a continuación forma parte de este grupo de poemas donde se juntan el amor y la memoria. Es un poema breve, sintético, concentrado, pero hermoso y rico en sentidos. Un poema simple como son los mejores poemas, pero que de esa simpleza expresa una mina de complicaciones que sintetizan bien los aspectos con los cuales los lectores nos identificamos y sentimos que ese poema tiene que ver con nuestras vidas. El poema es Elena. Elena es el tiempo quien sacude las hojas de tu nombre en mi memoria, compañera. Y en virtud de la lluvia que una tarde de marzo me legara, ardiendo permanezco. El poema configura varios campos semánticos que delatan una estructura perfecta. En el poema, el campo semántico del tiempo está conformado por las palabras tarde, marzo, memoria, permanezco y ahora, mientras que el campo semántico de los espacios alude a los deícticos aquí y allá. Estos dos campos semánticos se juntan en el poema justamente por la memoria que vincula los tiempos y los espacios y da como resultado un aquí y ahora caracterizado por la desolación, la espera, la soledad, la incertidumbre y la desunión que se contrapone a un allá pasado definido como el espacio y el tiempo de la felicidad, de la unión, del encuentro, de la idealización y de la compañía. Dos personas son los protagonistas de este poema. Elena, rescatada, presentada y reconfigurada por la memoria como la eterna compañera, virtuosa, recordada, anhelada, inolvidable, misteriosa, amada, permanente, ausente físicamente, pero presente en la memoria. En realidad, Elena existe únicamente por la memoria y luego es plasmada en el discurso del poema. Y el poeta, que se configura como nostálgico, enamorado, memorioso y pasional. Este poema expresa una emoción intensa. En efecto, el verbo ardiendo nos indica algo continuo que no cesa de sentirse, y el verbo permanezco indica un estado que más que un estado es ya un ser. En este poema el amor no desaparece con el tiempo, sino más bien se intensifica. Hay una historia extraoficial de este poema que Hildebrando Pérez comentó a sus alumnas de la Universidad Ruiz de Montoya, según la cual el poema no es solo un poema de amor, sino que también es un poema político. Elena no solo es el nombre de una mujer, sino las siglas de ELN, es decir, que Hildebrando se reconoce como un heleno. Esto es un simpatizante del ELN. Esto quiere decir que se pueden hacer por lo menos dos lecturas del poema que he comentado. Una lectura política, una lectura que asume a este como un hermoso poema de amor, por lo que también se puede calificar la poesía de Hildebrando Pérez como continuadora de la más selecta tradición romántica. Muchas gracias.